Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos. Dios les bendiga grandemente. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por todos aquellos que van a ver este video, que sirva para edificarles y enseñarles cosas nuevas. Bien, mis hermanos, el tema que yo quería compartir con ustedes está en Jeremías, capítulo 31, verso 31 al 34. Antes de comenzar este compartir, quisiera hacer una oración y les pido que me acompañen. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este compartir. Instrúyenos y guarda este mensaje en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Muy bien, hermano. Vamos a leer el texto. Primero que nada de Jeremías. Vamos a buscarlo aquí en la palabra un momento. Jeremías, capítulo 31, verso 31 al 34. 31. Dice así la palabra del Señor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y el 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré el pecado de ellos y no me acordaré más de sus maldades. Bendita sea la palabra del Señor. Muy bien, vemos claramente en este pasaje que el profeta Jeremías nos enseña dos cosas principales, fundamentales, nos las revela. Nos revela en primer lugar que tenemos que guardar los mandamientos, pero para guardar los mandamientos el Señor ha provisto un pacto en la cual va a grabar en nuestra mente y en nuestro corazón su ley. Su ley es santa y justa. ¿Y por qué el Señor va a hacer estas cosas? Bueno, también el profeta Jeremías dice allí que es necesario que hagamos el pacto para que podamos recibir el perdón de los pecados en Cristo Jesús por fe. Y que esa ley nos perfecciona nuestra fe. Y ahorita lo vamos a estudiar con un poquito de mayor claridad y vamos a ver los textos. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo y de qué manera el Señor hace este pacto. ¿Por qué hace este pacto y cómo lo hace? ¿Acaso anuló el pacto anterior? ¿Anuló su ley? Bueno, eso lo vamos a ver aquí. La palabra de Dios nos los va a explicar. Muy bien. Aquí dice que Israel
no pudo cumplir nunca, jamás, perfectamente con la ley de Dios, con sus mandamientos, porque tenían problemas. Y la Biblia nos dice cuál es el problema. Ellos nunca pudieron guardar la ley. O eran idólatras, adúlteros, o robaban, o mentían, o no guardaban el sábado. Siempre faltaban a la ley de Dios. Y por esta razón es que el Señor, el Rey del cielo, establece un nuevo pacto para que ellos tengan la manera de poder guardar la ley. Él sabía que el problema del pueblo de Israel, igual que hoy, el problema de hoy con los gentiles, es el corazón. En Jeremías, vamos a verlo, capítulo 17, verso 9, en Jeremías. Dice así, vamos a buscarlo. Jeremías, capítulo 17, verso 9, perdón. Capítulo 17, verso 9, marqué el que no era. Verso 9. Dice así el profeta, refiriéndose al corazón del hombre. Dice, engañoso es el corazón. Engañoso. Más que todas las cosas. Y perverso. O sea que es un corazón mentiroso, tramposo y perverso. Siempre haciendo lo malo. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce. Dios conoce nuestro corazón. Y por esa misma razón, Él sabía que el problema del pueblo de Israel, para guardar su ley, sus mandamientos, obedecerle, tenía que esa ley que Dios le había dado en tablas de piedra, ahora la iba a escribir en su mente y en su corazón, de manera que su mente y su corazón serían circuncidados, preparados, operados. Y se le iba a cambiar la mente, se iba a cambiar el corazón por una mente sana, limpia, y un corazón limpio, que no fuera perverso y que no fuera malo, que no fuera engañoso, mentiroso. Y para esto Dios le tenía que hacer un nuevo pacto. A través del Señor Jesucristo, Él iba a redimir los pecados del hombre por la fe puesta en Jesús. Y el Señor Jesús, con el Espíritu Santo, iba a hacer en nuestra mente y en nuestro corazón los cambios necesarios para que pudiéramos guardar esos mandamientos de Dios. Y eso lo vamos a leer. Vamos a leer ahora. Permítanme un momento. Vamos a ir a Jeremías 11, 6 y 8. Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 6, capítulo 11, 11, verso 6 hasta el 8. Y dice así, y Jehová me dijo, esto lo dice Jeremías, el profeta, y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd la palabra de este pacto y ponedla por obra. O sea que el pueblo de Israel tenía que oír, y Jeremías tenía que predicar esto, pregonar esto al pueblo de Israel, que pusieran el pacto nuevo por obra, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que le hice subir de la tierra de Egipto, dice Jehová, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oí mi voz. Pero no oyeron, dice Jehová, no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Imaginación de su malvado corazón.
Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, del cual mandé que cumpliesen, y no la cumplieron. Aquí está. Entonces el Señor necesita que el pueblo de Israel, igual que hoy, guarden su mandamiento. Y hizo este pacto. Ese es el motivo por el que él hizo el pacto. Ahora, cuando él hizo ese pacto, cambió la ley. No cambió la ley. Vamos a ver cómo fue eso. Solamente que él, lo que estaba escrito en las dos tablas de piedra, cuando el pueblo salió de Egipto, él escribió en dos tablas de piedra su ley, su mandamiento. Pero no cambia nada del contenido. Solamente cambia el lugar donde escribió. Porque él dijo, yo le escribí en dos tablas de piedra y nunca hicieron caso. Ahora voy a hacer un nuevo pacto. Voy a poner mi ley en su mente y en sus corazones, para que puedan guardar mi ley. Voy a circuncidar su corazón, ese corazón malvado, rebelde. Voy a cambiarle. Entonces, ese es el motivo por el que él hace el pacto. Él sabía que el pueblo de Israel, al igual que nosotros, tenemos problemas con nuestro corazón, con nuestro espíritu, con nuestra voluntad para hacer sus mandamientos, para servirle. Vamos a ver también cómo el apóstol Pablo, él ratifica el cumplimiento de esta profecía. Vámonos a ir a Romanos, el capítulo 11, el verso 25 en adelante, hasta el 27 podemos leer. Dice así el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo está hablando del endurecimiento que tuvo el corazón del pueblo de Israel, en parte, parcialmente el pueblo de Israel, y también habla de los gentiles, que los gentiles también tienen que ajustarse a estos mandamientos, la plenitud de los gentiles, dice acá, y después entrará el resto del pueblo de Israel. Vamos a seguir leyendo. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob, de Israel, la impiedad, el pecado. Jesucristo iba a venir, lo está anunciando aquí el profeta, y se cumple aquí. Pablo ratifica esta profecía y dice el versículo 27, y será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Cuando venga el Señor Jesucristo, redima al hombre pecador y le devuelva la santidad suficiente, la integridad suficiente a través de su Espíritu Santo, para que el hombre pueda guardar la ley de Dios y así de testimonio de su fe en Jesús. Sabemos que por medio de Jesús somos redimidos de pecado. Eso es verdad, solo por medio de Él. Él nos da su Espíritu Santo, y una vez que tenemos ese Espíritu Santo, nuestra fe es apoyada por la ley. La ley perfecciona la fe. La ley nos va a ir perfeccionando ese conocimiento de los mandamientos de Dios. Nuestra fe va a ir creciendo y dando fruto. Porque una fe sin obras es una fe muerta, dice Santiago en el capítulo 2. Vamos a mirarlo. Vamos a mirar lo que dice Santiago también de lo que es la fe y la ley. Vamos a ver primero Romanos, capítulo 3. Verso 30, perdón, Romanos 3, Romanos 3, capítulo 30, versículo 30, hasta el 31, vamos a verlo. Romanos 3,
versículos 30 al 31. Dice así. Vamos a leer el 29. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Hay muchas personas, incluso hermanos cristianos, que creen que el pueblo de Israel es otra gente de otra raza diferente a los gentiles. Para Dios todos son sus criaturas y todos tienen que tener el mismo comportamiento. Así que el apóstol Pablo aquí dice, concluimos pues, estoy leyendo Romanos 3 capítulo 28, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es justificado, se le perdonan sus pecados. Pero después sigue diciendo el apóstol Pablo en el 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, dice Pablo, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Los judíos estaban circuncidados en la carne, los gentiles no. Hasta el día de hoy nunca nos hemos circuncidado en la carne. Pero los judíos tenían que ser justificados también por la circuncisión en el corazón, igual que los gentiles. Y por eso aquí dice que Dios es uno y justificará por la fe a los que están circuncidados, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, que son los gentiles, que no hemos sido circuncidados en la carne. Entonces Pablo dice algo demasiado bueno aquí, interesante. Dice, por la fe, entonces invalidamos la ley de Dios, sus mandamientos. Dice Pablo, por la fe invalidamos la ley de Dios. En ninguna manera, dice él, sino que confirmamos la ley. Por la fe confirmamos la ley. Cuando decimos que tenemos fe en Dios, fe en Jesucristo, tenemos que caminar en la ley, confirmar la ley de Dios. Bueno, mis hermanos, fíjense cómo las cosas se van aclarando. Dios entonces no cambió nada del contenido de su ley, sino que cambió el formato, la forma donde estaba escrita, el lugar. En el pueblo de Israel la escribió en 2 tablas de piedra. Y esa misma ley, sin quitarle ni añadirle nada, la escribe ahora en nuestra mente y en nuestro corazón, para que los israelitas y el pueblo gentil, ambos pueblos, sean circuncidados por Jesucristo. Recibamos su Espíritu Santo y guardemos sus mandamientos. Vamos a leer, quiero leer otro texto que es Primera de Juan, el nuevo Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a buscarlo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 en adelante. Mire lo que dice. Todo aquel que comete pecado infringe la ley de Dios. El que comete pecado, todo aquel, sea judío o sea gentil, pues el pecado es infracción a la ley de Dios. Esto está claro. Y sabéis, el 5, que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Cristo Jesús no peca. Fíjense bien, una vez que lo recibimos, tenemos que permanecer, dice la palabra. Todo el que permanece en Cristo, una vez que se bautiza, recibe el Espíritu Santo, sus pecados son perdonados. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca, si peca la persona aún recibiendo el bautismo de Cristo, no lo ha visto ni lo ha conocido.
Fíjense que el que practica el pecado, el versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el pecado es del diablo, la mentira, todo lo malo es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Pues bien, mis hermanos, ahora no tenemos excusa. Nosotros debemos guardar la ley de Dios. Seamos judíos, seamos gentiles, tenemos que guardar la ley de Dios. Y para cerrar este pequeño compartir, corto compartir, les quiero leer un texto que está en Ezequiel, el profeta Ezequiel, 36, capítulo 36. Voy a ponerlo del 25 en adelante. Fíjese lo que dice este texto. Ezequiel, capítulo 36, verso 25 en adelante. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Estamos hablando ahora del bautismo. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos nuestros pecados, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Les daré corazón nuevo, dice este profeta. Lo mismo que dice Jeremías. Les daré un corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, corazón rebelde. Y os daré un corazón de carne, un corazón obediente. Y pondré dentro de vosotros, el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi Espíritu Santo, dice el Señor del cielo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis mandamientos y los pongáis por obra. Fíjense, hermano, ahora no tenemos excusa, porque el Señor nos da lo que no tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo de Dios. Estaban circuncidados en su prepucio, en su carne. Estaban señalados como miembros, pueblo de Dios, pero no había venido el Señor Jesucristo. Fue cuando Dios entonces hace un nuevo pacto, anuncia al Señor Jesús para que nos limpie de pecado, nos lave y recibamos su Espíritu Santo para que entonces podamos estar capacitados por Dios para guardar los mandamientos. Bueno, esto es todo lo que quería compartir con ustedes. Dios los bendiga grandemente. Gracias por aquellos que me han oído y por lo que van a oír este video. Y le doy gracias al Señor Dios Todopoderoso que me permitió compartir con ustedes este rato. Y esperando pues que edifique este mensaje de su vida, que les enseñe a andar en los mandamientos de Dios. Muchísimas gracias, hermanos, y será hasta una próxima oportunidad.